Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy día es un día maravilloso. Hoy día estamos acá en Coquimbo. Buenos días a todos. Buenos días a nuestros hermanos, amigos, personas que nos ven por el YouTube. Damos la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Que hoy día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberó, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, nos justificó, nos redimió, ha hecho miles de cosas por nosotros. Y quiero que escuchemos y leamos también lo último cuando Cristo resucitó. Así que vamos a leer Lucas 24. El Evangelio según Lucas, capítulo 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. ¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria?
Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora, estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: ¡El Señor ha resucitado de verdad! Se le apareció a ¡Se le Pedro. apareció a Pedro! Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, y dijo: Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. Bendito Padre, Señor. Queremos en esta mañana, Padre, darte gracias. Porque dijiste cuando estabas en medio: paz a ustedes. Y tú traes paz a nuestras vidas, Señor. Amén, Padre. Traes paz, alegría, gozo, Señor. Así es. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto las escrituras, Señor, para que entendamos, Señor, cuánto amor tienes para con nosotros, Señor. Nos gozamos, Señor, nos gozamos porque te tenemos a ti, al único Dios verdadero. Y cuando dijiste en la cruz: consumado es, fue todo consumado. Estamos libres, Señor, libres del pecado y de la muerte. Y ya tenemos una vida eterna junto a ti, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, tan maravillosa, Señor, en que tú vives, estás vivo, Señor. Y tiene que estar vivo en mi corazón y en nuestros corazones, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar. Que herido fue, ahora en gloria está. El Salvador mis pies lavó, ahora ante él estoy. De mi pecado se hoy viste majestad, el resplandor de su amor, hoy todos lo verán. Jesús, Jesús, victoria. Espíritu de Dios, nos levantamos otra vez. El que resucitó, me resucita a mí. En tu nombre vida hay, hoy proclamo tu poder. El que resucitó, me resucita a mí. Por el Espíritu de Dios, nos levantamos otra vez. El que resucitó, me resucita a mí. En tu nombre vida hay, hoy proclamo tu poder. El que resucitó, me resucita a mí. Por el Espíritu de Dios, nos levantamos otra
aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Por siempre exaltado es, por siempre toda gloria a Él, por siempre Jesucristo vivo está, vivo está. Por siempre exaltado es, por siempre toda gloria a Él, por siempre Jesucristo vivo está, vivo está. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Cordero ya venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Muy buenos días a cada uno de mis hermanos, un gusto en saludarles, sobre todo a aquellos que nos siguen por las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook, no sé cuántas plataformas más pueden haber. Y el Señor lleva esta palabra a distintos lugares de nuestro país. Nosotros estamos acá en la cuarta región, Coquimbo, Chile, Sudamérica, en el fondo del mundo.
que el Señor lleve esta palabra donde Él quiera llevarla. Porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito, el objetivo que Dios tiene para con ella. Palabra viva de Dios, que obra milagros. Cada uno de los que estamos acá reunidos en esta mañana somos milagros vivos. Milagros vivos del Señor. Bien, les invito a inclinar sus rostros para orar a nuestro Dios y a su palabra. Padre eterno, te damos gracias por este día, un día especial para la cristiandad, un día que celebramos tu resurrección, Señor. Gracias, bendito Dios, porque a ti no te retuvo la muerte, Señor. Gloria a Dios. Sino que tú venciste la muerte. Señor. Dice que descendiste a los infiernos y le quitaste la llave al que tenía el poder sobre la muerte. Gracias, bendito Dios. Y te llevaste cautiva la cautividad, Señor. Los apresaste bien apresados, Señor. Bendito Dios. Y eso permitió tener nuevamente acceso al Padre. Y también nos dio las primicias de los que hemos creído. Que si tú resucitaste, nosotros también contigo, Señor. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias. Porque hemos resucitado espiritualmente. Porque estábamos muertos. Y muerto es separación. Era una separación que teníamos a causa del pecado contigo. Pero en la cruz, Padre, tú venciste. Y al resucitar también, Señor. Porque en el bautismo dice que morimos contigo y resucitamos contigo, Señor. Nos levantamos a una nueva vida contigo, que es una vida eterna. Porque cuando nos toque partir de esta tierra, solamente daremos un paso a la gloria. Cerrarán nuestros ojos y asimismo se abrirán, Señor, en el paraíso contigo, Santo. En espera de tu segunda venida, si es que tú no vienes antes y estamos vivos cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, Padre eterno, te damos. Hoy día continuamos hablando sobre lo que es la resurrección, sobre lo que es la vida venidera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien le decía, la resurrección de Cristo está inserta dentro de lo que estábamos hablando acerca de lo que es la vida después de la muerte, entre comillas. Porque la muerte es solamente de esta carne, ¿ya? Que dice que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Pero no es, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ya? Siempre hemos dicho que Dios es quien pone, y lo dice la palabra, aliento de vida en todo ser viviente. Entonces, el hombre en sí es eterno, pero es en esta tierra donde decide su destino. Si es con Dios o es sin Dios. Acá lo decidimos, cada uno de nosotros. Entonces, vemos que a modo de introducción, la resurrección de Cristo no fue una resurrección espiritual. Tampoco sus apariciones a sus discípulos fueron manifestaciones de carácter espiritual. La tumba, como escuchábamos, ¿cierto? El texto de Mateo 24, estuvo vacía. Las mujeres que fueron muy de mañana encontraron la tumba vacía, la piedra corrida, los lienzos ahí dobladitos. No era desordenado, Señor. Bien dobladitos, ¿cierto? Y después corrió el apóstol Pedro, que era impulsivo, sanguíneo, ¿cierto? Corrió para ver por sus propios ojos si era verdad lo que las mujeres decían. Y se cercioró. Otra versión dice que uno más joven que Pedro, que era Juan, corrió más fuerte, más rápido, pero no se atrevió a entrar. Pero Pedro, que tenía su carácter, llegó y entró. Y los dos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Entonces, Jesucristo posteriormente se apareció en forma corporal a los peregrinos de Emaús, ¿cierto? Luego, dice, se apareció en una playa. Dice que estaban pescando y de repente alguien le hacía señas desde la orilla. Y había un fueguito ahí. Y los pescadores dicen que empiezan a mirar y de repente se dan cuenta que es Jesús que lo estaba esperando con un pescadito frito ahí en la playa. El Jesús que ellos estaban llorando porque había muerto unos días antes. Y dice que
se puso la ropa o se quitó la ropa, no sé quién, y se tiró el pique y corrió a encontrarse con el Señor. ¿Ya? Entonces, esto nos da, nos muestra que el Señor, su resurrección, también fue corporal. ¿Qué es lo que estábamos hablando el domingo pasado? ¿Ya? Que cuando uno parte de este mundo, ¿ya? Nosotros recibimos un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo en lo que se le llama el paraíso. Y lo veíamos a través de la parábola de Lázaro y el rico. ¿Ya? Veíamos también en muchos textos que nos muestran, ¿ya? En Apocalipsis también, que en el paraíso, en espera de la segunda venida de Cristo y en espera de nuestros cuerpos de gloria, estamos nosotros con un cuerpo y estamos conscientes, ¿ya? Entonces, aquí Jesús, ante sus dudas, porque dice, un espíritu no puede tener cuerpo, Él le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Lucas 24, 39 nos dice eso. La resurrección de Cristo es radicalmente distinta de la restauración a la vida. Porque muchos pueden decir, no, pero si Cristo mismo resucitó a Lázaro, a la viuda de Naín, a, qué sé yo, a la hija de Jairo. Es distinto. Porque en estos casos, esas personas volvieron a vivir, sí, porque el Señor hizo un milagro. Pero también murieron. Y Cristo no. Él resucitó y para siempre, como lo vamos a hacer nosotros. Amén. También. Entonces, tampoco en ellos hubo cambios en la cualidad de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos no lograron la inmortalidad, como les decía, y tampoco ellos tuvieron las características del cuerpo que tuvo Cristo. ¿Ya? Él dice que de repente entró el Señor, atravesó un muro. O sea, no estaba sujeto a leyes físicas, ¿ya? Y materiales como lo estamos nosotros. A la velocidad del rayo, Él se encontró en otro lugar. ¿Ya? Entonces, Él ya viene con un cuerpo de gloria, ¿ya? Que es el cuerpo que quizás no tan espectacular como el que dio Juan cuando Él venga en su segunda venida, porque Él viene ya a una batalla, ¿ya? Y vestido con todo su atuendo de rey, ¿ya? Rey de reyes y señor de señores, pero sí un cuerpo con cualidades distintas, no sujetas a la materia. ¿Ya? ¿Amén? ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien, entonces el cuerpo de Jesucristo, como le decía, fue en la resurrección adaptado para la vida en el cielo, como nos dice Hebreos 7, 16 y 17. Vamos a leerlo por nosotros mismos, ¿no? Lo que yo les estoy hablando. Hebreos capítulo 7, los versos. No me lo diste. No te lo di, ya, se los menciono. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, dice la Reina Valera, una versión. Y la otra, que es más, la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, el que recibió este cargo no lo recibió por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida inmortal. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para la eternidad a semejanza de Melquisedec. Entonces, él recibió este cuerpo, ¿no?, por el poder de Dios. Un cuerpo, como decía, que no estaba sujeto a las funciones biológicas de nuestro cuerpo ni sus limitaciones. Me gustaría que hoy juntos veamos algunas, a la luz de las Escrituras, significados de la resurrección de Cristo. En primer lugar, la resurrección significa que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador y Señor. Repito, en primer lugar, la resurrección significa que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador y Señor. Vemos en Romanos 1 del 1 al 4. Porque si no,
el Padre Dios no le hubiera permitido resucitar. Si él hubiera sido un impostor, hubiera sido un demente, un loco. ¿Ya? Dios no hubiera resucitado ni a un impostor ni a un loco, ¿ya? Como muchos después dijeron. Ya, leemos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos entonces que dice que Él fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Da testimonio de que nuestro Señor lo resucitó el Padre, ¿ya? Como Hijo de Dios, como Salvador y como Señor. En segundo lugar, significa la resurrección que Dios aceptó la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Expiatoria decíamos que Él nos limpió de los pecados. ¿Ya? ¿Con qué? Con su sangre preciosa. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces sería evidente que Dios no habría aceptado su sacrificio y nosotros seguiríamos en nuestros pecados. ¿Cuáles eran las características del sacrificio? Que fuera un cordero sin mancha, perfecto, inocente. Y así fue Cristo nuestro Señor, que se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces vemos el siguiente texto, Romanos 4 del 20 al 25. Y nos dice, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Está hablando de Abraham. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Amén. Vemos acá que el Señor resucita a nuestro Señor para cumplir con esta obra expiatoria, este sacrificio perfecto. En tercer lugar, la resurrección significa que habrá una resurrección de los creyentes. Jesús es la prueba de la inmortalidad. Él constituye las primicias de los que duermen. Esto lo vemos en 1 de Corintios capítulo 15, de los versos 20 al 23. ¿Lo leemos? ¿Sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lo que estábamos hablando, ¿cierto? Cristo es el primero en resucitar. Y luego, dice, en su debido orden, Las primicias. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros. Todos aquellos desde el primer momento que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, que ya partieron, están en el paraíso esperándonos, ¿cierto? Para que nos unamos a ellos. ¿Ya? Dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál va a ser el último que parta de acá? Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra.
Amén. Va a ser el último. Muchas profecías así lo dicen. Bien, vamos al cuarto lugar. La resurrección significa, estamos viendo el significado de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? En cuarto lugar, la resurrección de Cristo significa que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nosotros e intercede por nosotros. Un texto que usa mucho nuestra hermana Valentina. Lo va a ver. Romanos 8:34. Y todo lo usamos, no solo él. ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué decimos siempre? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. ¿Cierto? Tenemos el mejor abogado. Tanta maldad queda aún en nosotros que necesitamos un abogado para con el Padre. Y Jesucristo es nuestro abogado, ¿ya? Quien intercede por nosotros. Luego, en quinto lugar, y finalmente, la resurrección significa que tenemos disponible el poder del Espíritu Santo de Dios para la vida y servicio en Cristo. Veamos Efesios 1 del 19 al 22. Este es un texto un poquito largo. Yo les voy a leer. No lo leemos juntos. Dicen los textos anteriores, el contexto para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, es Efesios 1, 19 al 22. ¿Lo leemos todo? Ya, lo leemos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas debajo del poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Qué maravilloso. Perfecto. Y aquí nos habla acerca de, dice, sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. ¿Ya? Nosotros esperamos, el Señor nos entregó salvación y vida eterna. ¿Ya? ¿Dónde? En el cielo, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, ¿ya? Que será acá mismo, una tierra que va a ser restaurada al final de los tiempos, ¿ya? Después del milenio, después del gran juicio del trono blanco, después que Satanás ya sea echado al abismo, dice que el Señor con fuego purificará esta tierra. Y esta tierra será perfecta como lo fue en el Edén. Y descenderá la nueva Jerusalén. Dice que Dios mismo descenderá para habitar en medio nuestro. Dios habitará en esta tierra purificada, santificada, perfeccionada, ¿ya? Por Dios para habitar con nosotros por la eternidad. Por eso que nos habla de el nuevo mundo que vendrá. Cuando uno se va a cambiar a otro lugar, y sobre todo si es otro país, lo mínimo que uno hace es saber un poco de esa cultura, a dónde él se va a ir a vivir. Nosotros es deber también informarnos,
porque Cristo nos entregó mucha información acerca de lo que es la vida venidera. Muchas veces somos perezosos, me incluyo en nuestro pensar, porque muchas veces queremos tener el cielo en esta tierra. Y en esta tierra jamás tendremos el cielo, porque en esta tierra el príncipe de este mundo solo roba, saquea y mata. Y la iglesia está para hacer retroceder las tinieblas con la oración, con su trabajo, con su predicación. Nunca vamos a lograr tener éxito en esta tierra. El éxito en esta tierra es nada. El apóstol Pablo decía, yo lo tengo por basura. Porque la polilla y el orín corrompen todo. Yo no quiero tener el cielo en esta tierra. El Señor dice, teniendo sustento, un pan, un techo, date por contento y alegre, porque Dios te provee, y Dios nos da muchas veces mucho más que eso. Mucho más que eso. Dios nos bendice en abundancia. ¿Quién anda todo tirillento? Nadie. El Señor nos da incluso hasta para darnos unos gustitos de repente, ¿o no? Sí, ¿cierto? Nos da para hacer misericordia, para ayudar a otros también. Pero eso no es lo que Dios nos tiene destinado para nosotros. Dios tiene riqueza, Dios tiene una vida espectacular, maravillosa, que en nuestra cabeza cuesta que entre. Pero debemos estudiar. Yo tengo como propósito hablar sobre el cielo. Hablar muchos domingos sobre el cielo. Porque en el cielo la Biblia está llena. Jesús mismo nos habló mucho sobre el cielo. ¿Y saben por qué? Para que no pongamos nuestra vista en esta tierra. Que no seamos como los pollos, sino que seamos como las águilas. El pollo, ¿qué es lo que hace? Todo el día anda mirando el suelo, la tierra. ¿Buscando qué? Puros gusanos. Mientras que la águila se remonta, ¿ya? Y cuando vienen las tempestades, ¿qué hace el águila? Se va más alto, ¿ya? Más alto, ¿ya? ¿Cómo pasa la tempestad? Se remonta a las alturas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces debemos hacer, ¿ya? Como las águilas, dice. Debemos remontarnos a las alturas, ¿ya? Porque la perspectiva de la cruz no es temporal, es eterna. La proyección de la cruz no es temporal, es eterna. Es lo que no vieron los discípulos y no creyeron. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, entendieron muchas cosas. Porque Dios mismo vino a habitar y dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía hacia toda verdad. Conclusión, gracias a que Cristo nuestro Señor resucitó, ahora en Cristo somos resucitados espiritualmente para andar en nueva vida. Amén. Les invito a inclinar sus rostros. Padre eterno, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Que hemos visto un poco el significado de la resurrección. En primer lugar, veíamos que significa que todo lo que tú afirmaste ser, se cumplió. Tú dijiste ser el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor de todo. Y el Padre Dios te confirmó y pudiste resucitar. Luego vimos que la resurrección significa que el Padre Dios aceptó la obra expiatoria de su Hijo en la cruz. Gracias, porque aceptó ese sacrificio perfecto que permitió que nosotros pudiéramos tener la libertad. En tercer lugar, la resurrección significó que tendremos nosotros resurrección. Que así como tú resucitaste, Hijo de Dios, también nosotros. En cuarto lugar, significa que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nosotros e intercede por nosotros como nuestro abogado, como nuestro sacerdote que está ante el Padre a la diestra de Él. Intercede, apela por nosotros. Y en quinto lugar, vimos
¿Qué significa la resurrección? Que tenemos disponible el poder del Espíritu Santo de Dios para la vida y servicio en Cristo. Tenemos el mayor poder, el poder que creó el cielo y la tierra. El poder que levantó a Maximiliano, ese niño que estaba desahuciado con un cáncer terminal del lecho del hospital, y los mismos facultativos, los médicos se maravillaban, se sorprendían. Gracias, Señor, porque ese poder opera en los hijos, en aquellos que hemos depositado nuestra confianza en ti. Porque tu poder vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Padre eterno, te damos en este día. Oh, bendito Dios. En esta hora yo quiero invitar a aquellos que aún no han reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, a que repitan conmigo esta oración, pero hagan la suya. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y en esta hora reconozco lo que es el sacrificio en la cruz y la resurrección. Y yo quiero también ser resucitado. Yo quiero también estar contigo. Yo me arrepiento de haber vivido tantos años sin saber de ti. Y en esta hora te pido perdón por mis pecados. Y te ruego que tú entres en mi vida. Me laves, me limpies con tu sangre preciosa. Y me aceptes en tu reino. Anotes mi nombre en el libro de la vida. Me vistas de vestiduras blancas. Y me acojas en tu familia real. Como un hijo tuyo. Para poder sentarme a tu mesa. Aleluya. Gracias. Ayúdame a poder encontrar una iglesia donde se reúnan hermanos en comunión para aprender de la sana doctrina. Guíame, Espíritu Santo de Dios, para poder servirte hasta que tú me llames a tu presencia o hasta que tú vengas, Padre, a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Por amor no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor,
se compara a ti, mi Dios. Y fue por mí.